Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenido de nuevo a esta sesión del curso de San Pablo. Estamos ya en la última etapa de este curso y estamos tratando algunos temas de connotación teológica. Ustedes habrán escuchado algunos argumentos que ya ha expuesto Monseñor Mario desde un punto de vista teológico, tratar a Pablo con algunos temas que enriquecen bastante su pensamiento y sobre todo sus enseñanzas. Quiero saludarlos a todos, recordarles las cuentas por las cuales nosotros nos estamos comunicando, el trabajo importante que se tiene con los grupos de WhatsApp Areópago, que han sido un intercambio de información y sobre todo de experiencia de oración, de espiritualidad, también de reflexión que cada uno va haciendo y que de manera especial enriquece los contenidos que se exponen allí. Quiero agradecerles porque se tienen temas bien interesantes y lo desarrollan desde una perspectiva muy interesante y muy rica. Esto yo creo que debe alegrar muchísimo a la diócesis de San Cristóbal y a quienes siguen este curso, porque vemos que hay muchos con riquezas espirituales, con riquezas doctrinales, con capacidad de investigación, con un interés muy profundo por las cosas de Dios y sobre todo desde el punto de vista de estudio que fortalece muchísimo la vida del corazón y de la aplicación en el ambiente que vivimos. Por eso felicitaciones al laicado, a los sacerdotes que hacen el curso, a todos los que de una u otra forma participan de este curso, están profundizando con experiencias muy concretas desde intercambios de lo que reflexionan y con una capacidad de escribir bien interesante. Creo que esta diócesis bendecida, muy muy bendecida por este curso, sobre todo porque se conocen aspectos que eran necesarios descubrir, que eran necesarios también reafirmar y necesarios de poder hacer publicidad también, que tenemos un laicado muy bueno y también con una experiencia muy rica y también un grupo de sacerdotes que están profundizando también esta experiencia, seminaristas y jóvenes que hacen este seguimiento con el curso. Por eso felicitaciones y sigan haciendo esta experiencia interesante. Hoy nos encomendamos a San Pablo con un tema bien importante, bien bonito, que creo que puede enriquecernos muchísimo, como lo es la cristología en San Pablo. Ciertamente toda la Sagrada Escritura apunta a un conocimiento profundo de Jesucristo. El mismo Dios Padre hace todo un movimiento desde el Antiguo Testamento para poder abrir las páginas de lo que sería el Nuevo Testamento, preparados desde la experiencia de Dios. Dios Padre hace ese acercamiento, conocimiento de Cristo, incluso cuando Él toma la iniciativa de acercarse a su pueblo con la tienda del encuentro, luego con el desvelo de su rostro con Moisés y luego Moisés pues se tapa el rostro él mismo porque no puede ver a Dios de acuerdo a los mandatos de la ley, pero en el fondo es un acercamiento de Dios que instala esa tienda que va a representar luego un punto de encuentro con Dios, de la humanidad con Dios. Del mismo modo, el mundo profético va a tener también un movimiento interesante de búsqueda y que esperemos a Jesucristo. Ellos lo hacen a través de la figura del Mesías, del ungido de Dios, que los profetas lo proclaman, lo anuncian, lo esperan y se concreta en algunos pasajes con la figura de la construcción del templo
del templo de Israel como lugar del encuentro con Dios. Entonces, así como existía la tienda y existía el templo como un lugar del encuentro con Dios, el Nuevo Testamento va a expresar que ese nuevo templo es Cristo, un lugar del encuentro con Dios mismo, anunciado ciertamente por los escritores del Nuevo Testamento. Así también Pablo no se queda atrás, sino que también hace el esfuerzo de presentar su cristología en sus cartas, en su pensamiento, y exponerlo a toda la humanidad. Por eso que Dios ilumina esta experiencia de la cristología, porque de seguro quien conoce bien a Jesucristo entiende, conoce y ama a la iglesia. Por eso tener una buena cristología es tener al mismo tiempo una buena eclesiología. Por eso sin más preámbulo, nosotros entramos primero lo vamos a hacer al menos en dos partes interesantes. El primer término que tenemos que estudiar para el conocimiento de la cristología en San Pablo, cristología, pues como bien lo deriva su palabra, es el estudio sobre Cristo, el estudio sobre el ungido, realmente lo que significa esa palabra, el untado del Señor, es ungido de Dios. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir la palabra Cristo. En el Nuevo Testamento y también en San Pablo nosotros encontramos en algunos momentos con la expresión Jesús y otro con la expresión Cristo. Algunos autores de manera especial, cuando se dedican al estudio de la cristología, han querido separar este argumento de Cristo y Jesús en referencia a Jesucristo. Entonces muchos autores quieren hablar sobre una Jesusología o una cristología separando su contenido. Entonces ellos hacen referencia a una Jesusología cuando se habla de los aspectos de un Jesús más histórico, y una cristología cuando se hablan de los aspectos de Cristo en cuanto a referencia de su unción y su relación divina. Y es importante que lo tomemos, no podemos caer en esa debilidad de pensamiento. De hecho, el Papa Benedicto XVI lo corrige de una manera elegante y precisa y confirmada en su documento, en la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el documento Dominus Iesus. Este documento, pues el Papa dice, estos argumentos de una Jesusología, de la separación de un Cristo histórico con un Cristo de la fe, no. Esto no se plantea en la iglesia, esto no es una teoría sana, y es más bien debilitar toda la fuerza de Jesucristo. Entonces el Papa dice, no, tan importante es el Jesús histórico como el Cristo divino, porque es un único Cristo, un único Hijo de Dios, Jesús Cristo. Entonces por eso alguno, pues lo reafirmo, que puede manejar estas teorías, pero son teorías que han salido resultado de muchas investigaciones, pero el Papa corrigió en la Dominus Iesus, y en toda la Sagrada Escritura pues se maneja no hay un Cristo histórico separado de un Cristo divino, no, la persona de Cristo es el Hijo de Dios. En él están lo que dicen los santos padres, las dos naturalezas, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en una única sustancia que es la persona de Jesucristo. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente antes de comenzar el estudio sobre Cristo. Nosotros vamos a hablar de un Cristo, del Cristo Hijo de Dios, encarnado en el seno de la Virgen María, y el que desarrolló una vida de conocimiento del Padre, y que murió y también resucitó. Ese es el Cristo que, proclamado por los evangelios, y de la cual no podemos dudar su existencia y tampoco su relación con el Padre. Entonces no existe una separación entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, como lo llaman algunos autores también. No. En esto no nos podemos
No podemos aceptarlo porque sería separar toda una realidad bíblica, toda una realidad teológica del planteamiento que ha hecho desde siempre Dios Padre de intentarnos de conocer a Jesucristo. Bien, teniendo esto claro, nosotros entramos en el mundo de San Pablo. Pablo tendríamos que definir de dónde toma él la referencia de Cristo, porque Pablo es un hombre ciertamente judío y los judíos tienen, o él como su pensamiento judío, tiene una concepción cristológica en cuanto a unción, un hombre ungido de Dios. La palabra Cristo significa eso, ungido, untado de Dios, que viene a dar una connotación del Mesías. Varios textos muestran que Pablo era bien conocedor del significado de Cristo, del Cristo Mesías. Y es nosotros en San Pablo encontramos, por ejemplo, las expresiones Jesús el Cristo, es decir, Jesús el ungido de Dios, el que ha sido desde siempre proclamado por el Padre y sobre todo pregonado por los profetas, el ungido de Dios. Entonces, un estudio atento del ambiente judaico y griego no explica la frecuencia y el modo en cual Pablo usó el término Cristo, pero este uso sí explica en algunos momentos el hecho de que Pablo ha recibido una tradición que asociaba el término Cristo al núcleo del primer mensaje cristiano, es decir, al momento de la predicación de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo era conocedor de este pensamiento. El Cristo que él proclamaba y él anunciaba era el Cristo mismo que la primera predicación cristiana que él fue encontrándose, ese Cristo era el mismo que murió y que resucitó de entre los muertos. Entonces, San Pablo recibe esta expresión o esta influencia mejor en su cristología a partir del momento de la conversión suya en Damasco, una conversión que Pablo ayuda a explicar varias ideas distintivas en que asocia que el hecho de que Jesús fuese el mismo Cristo. Entonces, esa connotación del ungido de Dios, Pablo la reconoce muy bien en Jesús. Entonces, por eso, cuando hablamos de Jesús y de Cristo en las cartas de Pablo, pues eso es lo mismo que el Papa Benedicto lo toma de allí y lo reafirma cada vez más. Es la misma persona. Hablar de Jesús y del Cristo es la misma persona. Sin embargo, Pablo hace algo interesante. Pablo utiliza con mucha frecuencia la palabra Cristo para distinguir ese Hijo de Dios de otras personas que en su tiempo también se llamaban Jesús. Entonces, Pablo por eso va a hablar de Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Él va a dar ese adjetivo que luego se va a convertir en un sustantivo en el uso de sus cartas. Esa connotación bien interesante que la da San Pablo. Pablo toma dos raíces importantes para poder usar la referencia de Cristo. Pablo toma una influencia del mundo judaico por ser el mismo del ambiente judaico y toma también de la experiencia de los griegos. En el ambiente judaico, este adjetivo ciertamente verbal griego Cristo viene usado como un nombre luego, porque eso es ese adjetivo verbal que el ungido, una acción que se puede ejercer porque ha sido bañado de la unción del Señor. Entonces, el uso correspondiente en hebreo de la palabra Christos es Mashiach, que es el Mesías, que curiosamente tiene las mismas consonantes de la palabra Moisés. Entonces, Cristo es visto sobre todo en el Evangelio de Mateo como el nuevo Moisés, el nuevo Mesías. De hecho, una de las connotaciones bien importantes que podemos unir en una tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento es Moisés lleva al pueblo hasta la entrada al Jordán.
es decir, lo redime hasta que su mesianismo, por decirlo de esa manera, queda reducido, porque va a ser el Josué, es decir, el que significa Jesús en arameo, lleva al pueblo a una nueva entrada, a una nueva vivencia de la realidad divina cuando entran en toda la experiencia luego del Jordán. Entonces Jesús el Cristo, tiene como esa misma función de Moisés y de Josué, de llevar al pueblo a una nueva vivencia, una nueva relación con el Padre del reino de Dios. Entonces, el Cristo es visto como en el Nuevo Testamento esa connotación importante del Mashiach, es decir, del Mesías, y que al mismo tiempo es el ungido del Padre. Entonces, en el antiguo, el judaísmo y en el cristianismo, para referirse con la palabra Christos, es decir, el ungido, se refería a una persona consagrada con la unción de Dios, destinada a una tarea especial y en particular a una figura real o mesiánica. Por eso nosotros vamos a encontrarnos con una figura real que es vista con una connotación mesiánica, como es el rey David, ungida por el nombre de Dios para una misión especial, una tarea especial. Esto es lo que significa el Christos, el ungido de Dios, para una tarea sumamente específica. Ejemplos nosotros encontramos de manera especial en el Salmo 18, versículo 50, en el Salmo 89, versículo 20, y en el Salmo 132, versículo 10 al 17. Son unas características que encontramos allí. También este término se aplicó como lo dijimos, a reyes, se aplicó también a David y también se aplica a Ciro. Por ejemplo, lo encontramos en Isaías 45:1. El término unción es referido a este rey Ciro, que él va a tener con un juego muy importante en el pueblo de Israel, que es cuando él toma su reinado y le dice a los israelitas que estaban en exilio: ustedes deben volver a su patria. El rey Ciro va a ser visto como ese rey que le dio la oportunidad al pueblo de Israel de volver a ser patria con su templo y patria con la vivencia de la Torá. Entonces, en su tierra, en su propia tierra. Entonces Israel, con el rey Ciro, recupera al menos dos instituciones importantes que había perdido, como la tierra y el templo, y la única que le quedaba era la Torá. Entonces Ciro, el pueblo de Israel le va a reconocer como ese ungido, ese que fue destinado para que el pueblo de Israel fuera de nuevo a su patria y pudiese tener una relación desde allí con Dios, como desde siempre se había pensado. Entonces, este término se va a usar con la esperanza mesiánica. Fue usado con mucha frecuencia y probablemente eran también términos técnicos para una futura figura del Redentor. Así lo entiende el mundo judaico. El mundo judaico lo determina en una persona para una misión especial, y lo ha determinado también para personas con carácter real, con la realeza. Bien, en el mundo griego es sorprendente que el término Christos sea usado frecuentemente por Pablo. Es curioso que de las 531 veces que aparece el término Christos en el Nuevo Testamento, 270 son usadas por Pablo. En el mundo, ciertamente todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, por eso decimos que en el mundo del Nuevo Testamento, Pablo tiene una buena connotación, casi un 50% en sus cartas que usa la palabra Christos, y que aparezca usado por Jesús como nombre, sobre todo como un título o un término descriptivo, que es lo que decimos que Pablo acentuó muchísimo cuando se refiere, él habla de Jesús el Cristo, Jesús el Señor,
hace que aparezca con esta fuerza del Señor, el Señor Jesucristo. También aparece el que Kyrios y Jesús Christos, hace Pablo que aparezca con esta connotación. Entonces, como cosa y aspecto valedero es que Pablo tiene, al menos en estadística, un buen uso de la palabra Christos, es que sí que lo conocía muy bien. Sin embargo, en el mundo griego el término tenía un uso profano, de decirlo de esta manera, que era como un cosmético. Hablar de Cristo era simplemente referirse a un ungüento, a una crema, a un cosmético por el cual las personas se untaban, es untar, es el término correcto, se untaban este cosmético y así adquirían una connotación especial o una fuerza especial, como lo hacen algunos de nosotros, que ante cualquier situación hay un ungüento, una crema que nos fortalece, que hace que tomemos algún tipo de fuerza. Lo podríamos citar como un Denkorú. El Denkorú, eso es una crema que fortalece el músculo, sobre todo de los jugadores. Este era el uso profano que tenía el Christos, la palabra Christos en el mundo griego. Pablo le da esa connotación mesiánica porque él recibe la experiencia del mundo hebraico. Entonces el ungido de Dios está destinado en el mundo hebraico como una persona. Aquí no, en el mundo griego está destinado como el uso de la palabra Cristo simplemente a un cosmético, pero no tenía ninguna relación para referirse a alguien que fuese destinado a recibir un encargo especial. Esto no lo tenía el mundo griego. El mundo griego era, como lo dijimos, era más de uso profano. Entonces, el grande uso que hace Pablo del término Cristo, casi como un nombre por Jesús, exige una explicación, sobre todo porque para hablar de una persona ungida se podía bien utilizar la palabra griega ungir. No era necesaria la palabra Christos, sino la palabra ungir. Y en efecto, se usa el término hebraico para hacerle una semejanza a este término ungir, para que se usa el término Mesías en la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces Pablo hace como esa combinación, toma la palabra ungir del griego y la pone en esa connotación mesiánica, en la palabra Mesías que tenía el mundo hebraico, para poder referirse a alguien que tiene una misión especial. Entonces Pablo une esa experiencia del ungido de Dios, y por eso nosotros encontramos la palabra Cristo como el ungido, porque viene de toda esta explicación. La idea que el término Christos como sobrenombre o como apodo o como adjetivo por Jesús fuese bien visto entre los cristianos, donde no se rendía ninguna cuenta de su sentido original, real o mesiánico, no explica que Pablo, un judío, sea entre los autores del Nuevo Testamento aquello que usa de manera muy bien en el Nuevo Testamento la palabra Christos. La comprensión del significado del término de parte de Pablo resulta claramente en 2 de Corintios 1:21. 2 de Corintios 1:21. Ahí está una cita clave donde Pablo usa claramente el término Christos, y es que dice: Dios mismo, que nos confirma en él, en Cristo, y se ha conferido la unción, el corizás, lo ha podido confirmar. Por eso Pablo raramente habla solo de Cristo, habla sobre todo de Jesús el Cristo, o algunas veces Christos y Jesús, Cristo Jesús, o a veces le da esa
esa connotación bien importante de unir y no separar, como querían algunos, como lo dijimos al inicio, de separar la función de Cristo y de Jesús. No, Pablo la reafirma. Pablo casi nunca usa solo el término Cristos, sino que lo une siempre a la persona de Jesús. Jesús, el Cristo, el Señor Jesucristo. Esto indica un uso con bastante fuerza. Que Pablo escribiese en sus cartas, el término Cristo era usado también ampliamente en los primeros cristianos como parte del nombre de Jesús. Entonces, ya son un segundo testimonio que nosotros podemos reafirmar con esto, es que Pablo se nutre de la referencia de las primeras comunidades cristianas para hablar del Cristo. Entonces, el uso de Pablo de la palabra Cristos, pues viene de toda esta carga de influencia positiva que Pablo supo combinar, Pablo supo hacer, y que nosotros lo vemos como lo usa. No usa un término separado. Bien, en esta primera introducción nosotros podemos resumir tres elementos importantes. Pablo usa, primera conclusión que podemos sacar es que Pablo recibe una influencia del mundo hebraico y una influencia del mundo griego de la palabra Cristos. Pablo combina el significado que tienen estas palabras y las aplica a una persona, concretamente a la persona de Jesús, que él hace desde su llamada, desde su conversión, hace sentir la fuerza de su unción y de su función especial en la redención de la humanidad. Una segunda conclusión que podemos sacar: Pablo no usa aparte, casi nunca usa solo la palabra Cristo, sino que siempre va unida al término Jesús, algo al sustantivo Jesús, va unido la palabra Cristos. Entonces Pablo hace una hermosa unidad entre Jesús, el Cristo, y por eso nosotros podemos referirnos también a Jesús como Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, gracias al esfuerzo que ha hecho Pablo, nos estamos refiriendo a una misma persona, que es el Hijo de Dios Padre. Y una tercera conclusión que podemos sacar en esta parte introductoria es Pablo va a hacer una fuerza bastante importante en sus cartas, porque la usa muchísimas veces. Entonces tiene un significado importante. Ese significado Pablo lo da en que se refiere al Cristo muerto y resucitado de entre los muertos por Dios Padre. Bien, un segundo aspecto de su cristología es donde Pablo usa esta experiencia, esta palabra de Cristos. En una de las primeras cartas de Pablo, que como lo dijimos anteriormente, la primera carta de Pablo, a ver cuál es, unos segundos para pensar. Primera carta de San Pablo, seguro ya la tienen, la pensaron. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Por si acaso se les ha olvidado. En la primera carta de Tesalonicenses, Pablo, escrita ciertamente, si recordamos la fecha, en torno al año 50 después de Cristo, Pablo recorre una variedad de uso términos Cristo. Por ejemplo, Pablo habla Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Primera de Tesalonicenses 5:23, 28. Pablo habla de esa expresión, Señor Jesucristo, que en griego sería Christos Jesús, o Jo Kyrios Jesús Christos. Bien, desde su primera carta Pablo deja claro el uso del término Cristo. Luego también vamos a encontrar en Cristo Jesús, cambia el término, en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:14, y después va a terminar con la expresión en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Aquí esto llega a ser una de las expresiones preferidas de Pablo, en Cristo. Pablo tiene esa fuerza impresionante de colocar esta partícula en Cristo. Es como, tiene una doble connotación, connotación tanto espacial como temporal.
espacial porque estamos dentro de Cristo y temporal porque no abarca nuestra realidad, que Cristo nos abarca también a nosotros. Entonces, esta expresión de Pablo es una de las preferidas por él en Cristo. De hecho, él va a usar la misma expresión, una iglesia que se reúne en Dios Padre, en Cristo Jesús. Entonces, tiene esta bonita connotación. Indica que cerca del año 50, el término Cristo era ya un nombre, de hecho, por Jesús, y que venía a ser reconocido por todos los que escuchaban a Pablo en Macedonia. Entonces, históricamente, nosotros estamos aquí, cuando Pablo usa el término Cristo, es cerca del año, porque él lo da a conocer cerca del año 50, ya las comunidades, que por decirlo así, comunidades judías que estaban convertidas por decirlo de esa manera, al cristianismo, ya usaban el término Cristo. Cuando Pablo visita esas comunidades, pues nos da la referencia que él conocía que las comunidades lo usaban como un nombre, no tanto como un adjetivo. Ya esto había subido a una categoría gramatical mucho más importante, a un nombre, y por tanto pudiésemos hablar de un sujeto, una persona que tiene había adquirido esta connotación específica. Entonces, también nosotros vamos a encontrar unas expresiones en San Pablo, una expresión de San Pablo que en la primera carta a los Corintios, se puede observar una variedad de uso y de varias hipótesis también. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar no solo la expresión Cristo Jesús, sino ahora sí la expresión Cristo. La expresión Cristo Jesús nosotros la encontramos en la primera carta de los Corintios del capítulo 1, en el versículo 1 al 4. Cristo Jesús. Pero también encontramos solo la expresión Cristo en el capítulo 1, en el versículo 6. Así pues, Pablo va a dar una connotación bien interesante porque habla de nuestro Señor Jesucristo y también va a hablar de Jesucristo nuestro Señor. Esta doble variante la usa Pablo también. Entonces, vemos que en al menos en estas dos cartas, porque son las que nos da tiempo de detenernos, Pablo usa con libertad, pero con una buena carga teológica, que es importante, una excelente carga teológica, el término Cristo. Puede hablar del Señor Jesucristo, como él también puede hablar del Cristo Jesús. Entonces, este juego, incluso que Pablo puede ser tanto como adjetivo como sustantivo, nos da a nosotros que Pablo tenía muy clara la persona de Jesús, y también la función Christos, es decir, de ungido que revestía a la persona de Jesús. Entonces, por eso en Pablo nosotros podemos hablar con mucha libertad, pero sobre todo con una claridad teológica y bien fundamentada, que es la expresión Jesús Cristo. Nosotros podemos hacer con San Pablo que estas dos palabras lleguen a ser un excelente sustantivo aplicado a una única persona. Entonces, esta sería una de las conclusiones que pudiésemos dar en este encuentro introductorio sobre la cristología de San Pablo. Nos queda ahora, en la próxima lección, poder definir dónde usa Pablo estas expresiones, cómo hace para poderla darla a conocer en medio de sus cartas, pero ya no como una expresión simplemente de nombres, de referirse a expresiones, sino Pablo cómo hace para hablar de Jesucristo en todas sus cartas, para que nosotros adquiramos como cuál es el concepto de Pablo que Pablo maneja sobre Cristo. ¿Qué piensa Pablo de Cristo? Ya no referido como una persona, porque lo tenemos clara. Si nosotros nos arriesgáramos a preguntarle a Pablo quién es Cristo para Pablo, nosotros pudiésemos encontrar al menos tres himnos importantes, de los cuales vamos a revisar y tener muy presentes para la próxima lección.
tres himnos importantes que llamaríamos los himnos cristológicos en San Pablo. Estos himnos los encontramos en la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios. Entonces, estos tres himnos son los que vamos a estudiar en la próxima lección, porque hablan de quién es Cristo para Pablo, y creo que es la pregunta que todos deseamos responder. En Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11, y en Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 20, y en Efesios 1 del capítulo 3 al 14. Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Entonces, como conclusión de esta lección, nosotros podemos decir que Pablo usa muy claramente y sobre todo con una espléndida teología la palabra Cristo para referirse a Jesús. Habla de una persona que es el Hijo de Dios muerto y resucitado. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita profundizar el día de mañana estos himnos cristológicos que nos hablan y nos dan el concepto de Pablo, de la cristología de Pablo. Les recordamos a todos las comunicaciones que tienen con nosotros a través del grupo de WhatsApp Areópago y también del correo electrónico intropablo@gmail.com. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.